Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Recientemente se presentó en Madrid un volumen con el título El español, lengua internacional, proyección y economía, elaborado por varios expertos de universidades españolas y de una universidad alemana y coordinado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Antonio de Nebrija, José Luis García Delgado, quien en su introducción dice lo siguiente, cito: "El español es el producto más internacional de España y de todos los países que lo tienen como lengua propia. El más internacional por la riqueza y la irradiación del patrimonio cultural con él acumulado y que con él se expresa. El más internacional por su número de hablantes y por su condición de soporte, materia prima, instrumento o estímulo de actividades económicas cuya proyección rebasa las fronteras nacionales". Fin de la cita. Sin olvidarnos nunca del valor cultural, artístico, histórico y social de nuestra lengua, que es en lo que siempre nos centramos en el Instituto Cervantes, queremos también desde este centro de investigación del Instituto en Harvard University prestar atención a ese valor económico, pues lo consideramos igualmente de enorme importancia. Y para ello contamos con dos expertos, hermanos además, que se compaginan perfectamente, ya que aunan la vertiente lingüística y la económica en sus investigaciones, de modo que pueden darnos una visión completa y acertada de esta cuestión en el contexto norteamericano. Tengo, por tanto, el placer de presentarles a Enrique y María Teresa Martínez García, que nos acompañan, uno desde Dallas y ella desde Seúl, y que van a hacer una presentación conjunta, cada uno desde su faceta investigadora, y luego invitaremos a todos ustedes a participar en un coloquio con ellos. Así que paso a presentarles a nuestros invitados, a quienes les agradezco de verdad su amabilidad aceptando nuestra invitación. María Teresa Martínez García es licenciada por la Universidad de Alicante en traducción e interpretación con las lenguas español e inglés, y al acabar su carrera vino a Estados Unidos, donde cursó dos cursos de posgrado, dos másteres en lingüística, ambos, uno por la Universidad de North Texas y el otro por la Universidad de Kansas, universidad en la que también se doctoró con una tesis en lingüística española. Ha sido profesora visitante en la Texas A&M University Commerce, también impartiendo lingüística española, y desde 2017 es assistant professor, profesora asistente en el Departamento de Español en la Hankook University of Foreign Studies de Seúl, en Corea del Sur, y donde imparte lingüística española y colabora también con el Departamento de Ciencias Lingüísticas y Cognitivas. María Teresa ha centrado su investigación en las dos grandes áreas, una el bilingüismo y otra la percepción del habla en segundas lenguas, pero también se ha adentrado en el estudio de la capacidad para procesar la morfología, tanto por estudiantes nativos como por hablantes de segundas lenguas, así como las cuestiones de evaluación en el dominio de una lengua extranjera y también en enfoques metodológicos novedosos para la didáctica de lenguas extranjeras. Enrique Martínez García es economista de investigación senior del Banco de la Reserva Federal de Dallas, licenciado también en la Universidad de Alicante, pero en economía, y también cuenta con dos másteres, pero en economía en universidades norteamericanas, el primero en la Universidad de Pennsylvania y el otro en la Universidad de Wisconsin-Madison. En esta universidad, Wisconsin-Madison, obtuvo su doctorado en 2007, especializándose en macroeconomía y finanzas. Precisamente su especialización científica se concentra en las áreas de macroeconomía internacional y finanzas, en economía monetaria y economía aplicada, centrándose sobre todo en el desarrollo de modelos macroeconómicos de economías abiertas que le permiten entender mejor el papel de la globalización, el comportamiento de los mercados financieros y monetarios o la dinámica de los precios. Enrique Martínez, antes de incorporarse a la Reserva Federal de Dallas, trabajó como asistente docente e investigador en la Universidad de Wisconsin-Madison y también
trabajó durante un tiempo en el Banco de Inglaterra. Por su labor investigadora recibió el premio de Economía Harold Groves en investigación cuantitativa del Departamento de Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde se doctoró. Así que muchísimas gracias, Enrique, María Teresa. Os cedo la palabra. Antes de ello, no se me olvidaba, perdón, quería recordar a los asistentes que tendrán en sus pantallas una encuesta que estamos realizando últimamente sobre sus preferencias de cara al próximo semestre, según cómo evolucione la pandemia y nos determine la celebración de nuestros eventos. Queremos tener en cuenta sus opiniones y preferencias, como decía. Así que si son tan amables de rellenarlo, se lo agradecemos mucho. Bueno, pues muchas gracias, María Teresa y Enrique, tenéis la palabra. Perfecto, muchas gracias y aprovecho antes de empezar la presentación para darle las gracias al observatorio y personalmente a Marta, Victoria y Joseph por todo el trabajo y todo el apoyo que nos han dado para poder presentar nuestro trabajo. Yo también me gustaría suscribir las palabras de Maite. Agradezco a los tres y al observatorio las facilidades que nos han dado para participar en este foro, presentar nuestro trabajo, nuestras ideas y sobre todo aprovecho también para agradecer la inmensa labor que más allá de esta particular presentación el Instituto Cervantes está realizando para promover y fomentar el uso del español por todo el mundo. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues creo que es momento de empezar. Le cedo la palabra a Maite y vamos con la presentación. Comparto la presentación. Por favor, indíquenme si hay algún problema con la misma o no pueden verlo bien, por favor. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues como nos presentó Marta, vamos a hablar en nuestra presentación un poquito al menos sobre el valor económico del español en Estados Unidos. Vamos a discutir un poco cuál es la situación principal del español en el país, al tiempo que hablamos de cuáles son oportunidades laborales, oportunidades de comercio internacional y cuáles son los retos a los que Estados Unidos todavía tiene que plantearse para el futuro. Y antes de empezar la presentación, me gustaría mencionar que las opiniones que vamos a mencionar son nuestras opiniones, tanto la de mi hermano como la mía, y no tienen nada que ver con la opinión del Banco de la Reserva Federal de Dallas o el sistema de la Reserva Federal. Para que tengan una idea un poquito más general de nuestra presentación, yo me voy a dedicar a hablar un poquito sobre los datos del español en los Estados Unidos, tanto de hispanohablantes como de aprendices de español como segunda lengua, porque ambos son los que van a tener estos beneficios económicos, no solo un grupo o el otro. A continuación le cederé la palabra a mi hermano y hablará sobre el trabajo que hemos realizado con una encuesta en la zona de Texas, y discutirá cuáles son los beneficios económicos para Texas en especial, pero que se pueden extrapolar al resto del país. Por supuesto, terminaremos con unas breves conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes. Siempre nos gusta empezar nuestras presentaciones con una pequeña cita. Y nos gusta particularmente la del emperador Carlomagno, que es, y cito, tener otro idioma es poseer una segunda arma. Y lo que nos gustaría concluir con esta presentación al final de la sesión es que, totalmente cierto, tener otro idioma es poseer una segunda arma, pero de forma un poquito más egoísta, también significa tener beneficios cognitivos, significa tener beneficios sociales y, como veremos en esta presentación, también significa tener beneficios económicos, que al fin y al cabo no vienen nada mal. Pasando a los datos básicos sobre la lengua española en los Estados Unidos, podemos ver en el siguiente gráfico cuáles son los últimos datos del censo, de la Oficina del Censo de Estados Unidos sobre la población hispana en Estados Unidos.
Como decía, voy a hablar primero de la población hispana y el español que se habla dentro de esta comunidad para luego pasar al grupo de aprendices de español. Entonces, como podemos observar en la gráfica, en 2020 hay 62,1 millones de hispanos en los Estados Unidos. Esto significa que más o menos el 18% de los estadounidenses se definen étnicamente como hispanos. Y si comparamos estos datos con los datos que se obtuvieron en 1970, podemos observar que el número de hispanos se ha multiplicado por 9 en el país. Y ya nos puede indicar que esto va a ser una fuente importante para el país. Cuando miramos hacia el futuro, intentamos decidir cuáles son las predicciones y qué puede suceder en el futuro. Se predice que para el 2060 la población hispana podría casi doblarse hasta alcanzar cerca del 28% de la población estadounidense. Es decir, el peso de la población hispana y para lo que nos importa en esta presentación, para la economía de Estados Unidos, va a continuar creciendo, creciendo, creciendo. Y es algo que no podemos dejar de lado, no podemos ignorar. Por supuesto, hemos hablado de la población hispana, pero esto necesariamente no significa del español. Porque como todos sabemos, que alguien se decida en el censo que es hispano, no necesariamente implica que hable español. O al contrario, que alguien marque no soy hispano en el censo, no significa que esa persona no hable español. Entonces, los datos que presenté justo hace un segundo, hay que tomarlos un poco con cautela, porque vale, sabemos que la población hispana está creciendo y se predice que va a continuar creciendo. Pero, ¿qué pasa con el idioma? Cuando observamos la evolución en los últimos más o menos 40 años, podemos observar que la población hispanohablante que declara hablar español en el hogar se ha incrementado desde más o menos 11 millones en 1980 hasta cerca de 42 millones en 2019. Y si hacemos un cálculo rápido, esto significa que en los últimos 40 años ha habido un aumento de más del 275% de hispanohablantes que hablan español en el hogar. Y esto sin incluir a aquellos que marcan que se habla español en el hogar, pero ellos no son los que lo hablan. Es decir, aquellos que tienen una competencia limitada en el idioma. Por supuesto, la presencia hispana en Estados Unidos no es algo reciente. Ha sido una constante en la historia del país desde hace muchísimo tiempo. Podemos observar en la siguiente gráfica cuál es la evolución de la población hispanoparlante en Estados Unidos. Y podemos observar con la línea naranja cuál es la población hispana mayor de 5 años y con la línea azul podemos ver la población hispanoparlante mayor de 5 años. La primera gráfica les hablaba cómo ha crecido la población hispana. En la segunda les hablaba sobre cómo ha crecido el número de hispanoparlantes en el país. Y en esta gráfica estamos comparando ambos datos. ¿Y qué podemos ver? Principalmente que si comparamos la década entre 2010 y 2020, la población hispana ha aumentado en un 22%, mientras que la década anterior aumentó en un 44%. Entonces, esto se podía interpretar como un pequeño síntoma de ralentización. Y si pensamos a qué se podría deber este hecho,
y la disparidad que empieza a haber entre población hispana y población hispanoparlante que habla español, podríamos empezar a pensar que quizá la identidad hispana y el uso nativo del español empiezan a diferir. Esto puede deberse a hablantes de herencia, es decir, personas que sí tienen cierto dominio en español, pero a la hora de marcar en el censo prefieren marcar como no, porque mi español no es tan perfecto. Pero también podría deberse a otros factores, tales como la asimilación, es decir, soy estadounidense, tengo que hablar inglés, o quizá matrimonios mixtos, es decir, a personas que sí hablan español, pero que por motivos familiares en el hogar no se habla español, quizá porque el marido o la esposa no tienen buen dominio en el idioma y prefieren en el hogar hablar en inglés o quizá otro idioma. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estos datos son simplemente parte de la historia de lo que está pasando en Estados Unidos. Perdón. Más allá de los números, podemos comprobar que el uso del español a las comunidades hispanohablantes están empezando a cambiar geográficamente. Mientras que originalmente había una mayor presencia de hispanoparlantes en los estados del suroeste del país, tales como California, Arizona, Nuevo México o Texas. En Florida y en las grandes urbes metropolitanas, esto está empezando a cambiar. El español ya no se limita o ya no está tan limitado a estas zonas geográficas, sino que está empezando a dispersarse por el resto del país, tales como hacia el noroeste del país y hacia las grandes ciudades de la costa este y del medio oeste. Es decir, el español ya no es solo importante en las zonas fronterizas. El español está empezando a ganar importancia cada vez más y más en todo el país. Por supuesto, estamos hablando de Estados Unidos, pero estamos hablando del 22%, y quizá podamos pensar, bueno, 22% tampoco es tanto, ¿verdad? Pero si damos un paso atrás y ponemos estos números en perspectiva, tenemos que darnos cuenta que el papel del español en los Estados Unidos es más importante de lo que cabría esperar. Comparando internacionalmente el número de hispanohablantes entre los 5 países con mayor número de habitantes, tenemos que en México México es el país número 1 con el mayor número de hispanohablantes, incluidos aquellos que se definen como que tienen una competencia limitada en el idioma. Y a continuación, no tenemos un país de tradición hispanohablante. A continuación, como número 2, tenemos Estados Unidos, donde 45 millones de personas hablan la lengua en el hogar, es decir, se consideran como nativos, de los cuales 41 millones tienen más de 5 años. Hay 9 millones de personas que viven en hogares de habla hispana. Podemos considerarlos quizá hablantes de herencia o con competencia limitada. Y quiero explicar este punto, porque lo mencionaremos a lo largo de la charla. Cuando hablamos de competencia limitada, son individuos que en el censo señalaron que en su hogar se habla español, pero ellos no hablan español en su hogar. Por eso hablamos que quizá tienen competencia limitada o quizás de herencia. Pueden entender, pero a la hora de expresarse no consideran ellos mismos tener un nivel adecuado en el idioma. Y esto simplemente hablando con
nativos, hablando de nativos o de personas que vienen de familias nativas pero no consideran tener el nivel adecuado. A estos números de hispanoparlantes nativos o de herencia, tenemos que añadir todos aquellos individuos que en Estados Unidos están aprendiendo español como una segunda lengua. Datos un pelín más antiguos, pero tenemos que en 2015 había 7,5 millones de estudiantes de español en K12 y que había cerca de 750.000 estudiantes universitarios en 2016. Y estos números sabemos que han continuado creciendo. Entonces, esta segunda posición de Estados Unidos solo se limita a personas que se consideran nativas de español o nativas de herencia. Pero aquí nos haría falta incluir bastantes más números de personas para poder de verdad capturar la realidad del español en los Estados Unidos. De hecho, cuando miramos la población de individuos que señalan en el censo que hablan un idioma, otro, diferente del inglés en sus hogares, vemos que, sin lugar a dudas, los hablantes de español son la principal minoría lingüística de Estados Unidos. Aquí tenemos la lista de los 9 idiomas más hablados como lengua nativo, otro que no sea el inglés. Y tenemos que el español son casi 42 millones de individuos que pueden hablar español. Mientras que la segunda lengua más hablada son más o menos 3,5 millones. La diferencia entre la segunda lengua más hablada y la primera lengua más hablada en los Estados Unidos es francamente importante. Entonces, no podemos ignorar el factor, los efectos que esto puede tener, no solo para la sociedad, sino también para su sistema económico. Por supuesto, entre todos estos individuos de los que hemos estado hablando, hay una clara tendencia hacia el bilingüismo. ¿Qué significa? Aquí tenemos una tabla en la que representamos a aquellos hispanos que reportan que hablan español en el hogar, ¿vale? Tenemos también incluidos a aquellos con una competencia limitada en español, porque si se habla español en su hogar, solo ellos no lo utilizan. Entonces, si miramos esta gráfica, podemos observar que hay un 76% de todos los censados que dice tener un nivel o muy bueno o bueno en inglés. Es decir, se consideran nativos en español, pero al mismo tiempo han conseguido un nivel muy bueno o bueno en inglés. Es decir, para ellos el bilingüismo es algo importante que buscan y tratan de conseguir. Y entre estos datos podemos ver que solo un 7,3% de todos los censados no hablan nada de inglés. Es decir, sí existen comunidades donde solo se habla español, pero en comparación son la minoría. Se trata de conseguir el bilingüismo entre este grupo de personas. De otras palabras, solo unos 13,5 millones de hispanos hablan solo inglés, es decir, un 22% de los hispanos, no hispanoparlantes. ¿Vale? Pero como les decía al principio de la presentación, esto es solo la mitad de la historia, porque en este censo simplemente estamos observando a aquellas personas que dicen hablar español en el hogar de forma nativa. Pero eso no significa que no haya otras personas que sí hablan español, pero por motivo X, Y, no lo utilizan en el hogar. Solo un ejemplo. Una persona que por su trabajo, por ser, por ejemplo, intérprete en un hospital,
lengua de trabajo sus lenguas de trabajo son el español y el inglés. Pero en el hogar quizá sí habla un poquito de español, pero no es la lengua vehicular entre sus familiares porque su esposo o su esposa no pueden hablar el idioma. Entonces, utilizan otra lengua para comunicarse en el hogar. Pero esa persona sí habla español y no está incluida en este apartado del censo, del que les hablaba. Entonces, me gustaría hablar un poquito, brevemente, sobre ese segundo grupo. Es decir, el grupo de personas que o bien no habla español en el hogar, como decía, por ciertos factores, o que sí ha estudiado el idioma, bien sea en la escuela, en el instituto, en la universidad, y tiene cierto dominio en el idioma. Cuando miramos a los datos de número de alumnos matriculados en cursos de idiomas en K12, vemos que desde preescolar hasta educación superior, el español es el idioma más estudiado. Y no estamos hablando de el 60% de estudiantes escoge estudiar español, mientras que el 40% decide estudiar francés. No. En la enseñanza primaria y secundaria, el español es la lengua más demandada y el número de estudiantes matriculados en cursos de español, como podemos ver en este gráfico, triplica al número de estudiantes matriculados en cualquiera de las otras lenguas modernas juntas. Es decir, no estamos comparando español y francés solo, simplemente por utilizar los dos idiomas más estudiados. Estamos comparando español con cualquier otra lengua moderna. Y aún así, los estudiantes de español triplican a los estudiantes de cualquier otra lengua moderna. Me gustaría hablar un poquito sobre la distribución, el número de estudiantes que podemos encontrar que son estudiantes de español en K12, tanto en Estados Unidos como en Texas. Y hablamos de Texas como ejemplo porque son los datos que presentaremos a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver aquí en la primera parte de la tabla los estudiantes de español en K12. En la segunda tabla, la población hispanoparlante en K12. Y en la última tabla tenemos la población hispanoparlante en K12, incluyendo a aquellos que dicen no hablar español en el hogar. Es decir, que tienen una competencia limitada en el español. ¿Y qué podemos observar? Este patrón es el mismo en Estados Unidos como en Texas. Y lo que observamos es que los estudiantes de español representan 2/3 del total de hispanohablantes, incluyendo a aquellos que tienen una competencia limitada en español. ¿Y esto qué significa? Que hay una demanda potencial de profesores de español. Es decir, las escuelas buscan profesores de español, un poco exagerado, ¿no? Pero a lo loco. Y ya no solo profesores de español, sino, como enseñaré en unos segundos, también profesores que puedan enseñar materias como ciencia o matemáticas, también en español. ¿Y qué significa esto? Que hay más oportunidades laborales para nativos y no nativos que puedan hablar español. Es decir, simplemente es un ejemplo muy básico. Yo lo reconozco, pero si la demanda de profesores de español es tan grande, si un profesor puede demostrar que tiene un conocimiento del idioma, va a ser más fácil conseguir este trabajo. De hecho, me gustaría presentar este ejemplo del distrito escolar de El Paso, en Estados Unidos. Y principalmente quería presentarlo por un motivo específico, y es que cuando están intentando contratar a nuevos profesores,
directamente en el anuncio, en el anuncio buscando solicitudes, se señala directamente, si el profesor habla español, se le pagará mucho más. Es decir, que hay una prima salarial clara para aquellas personas que pueden demostrar, puedo hablar español. Y con esto no solo se refiere a soy hispano, no. También a aquellas personas cuya lengua nativa no es el español, pero sí hablan español, tienen los mismos beneficios. Por supuesto, esto no solo se limita a niveles de educación, digamos, inferiores, escuela primaria o secundaria, sino que este patrón continúa en la educación superior. Si vemos el gráfico que tenemos en esta diapositiva, las barras en azul representan el número de alumnos matriculados en cualquier lengua moderna que no sea el español. Mientras que las barras rojas representan el número de alumnos matriculados en español en universidades estadounidenses. Y como podemos ver, es a partir de 1995, también coincidiendo con la inauguración y que empezara a trabajar el Instituto Cervantes, que hay un cambio. Ya no son otras lenguas más demandadas que el español. Es el español más demandado que cualquier otra lengua moderna en las universidades estadounidenses. Y aquí me gustaría añadir una pequeña anécdota, porque esto es en universidades estadounidenses. Pero, por ejemplo, desde el pasado agosto yo trabajo para la Universidad de Utah, pero no trabajo para la Universidad de Utah en Utah, sino en Corea del Sur, en su campus asiático. ¿Por qué? Porque la Universidad de Utah se ha dado cuenta de la importancia del español. Se ha dado cuenta de la importancia del español, no solo en Corea del Sur, que tiene muchos lazos comerciales con países hispanohablantes, sino también porque espera que algunos de los estudiantes que se gradúen aquí regresen, vayan a trabajar a Estados Unidos. Y si estos estudiantes, principalmente surcoreanos, hablan coreano, inglés y español, van a tener muchas más oportunidades laborales. Entonces, la Universidad de Utah, aquí en Asia, decidió ofrecer clases de chino, proximidad geográfica y también mucha relación comercial con China, pero en lugar de elegir idiomas como japonés, que también está al lado, decidieron ofrecer español. Y cuando pregunté, ¿pero por qué español? Me dijeron, porque sabemos lo importante que es el español, tanto en Corea como en Estados Unidos. Y si miramos a la evolución y calculamos cuántos estudiantes pueden haber aprendido español en los últimos 30 años, se puede calcular que más o menos 5 millones de universitarios se matricularon en clases de español. Por supuesto, no significa que vayan a tener un nivelazo en español, pero al menos tenemos 5 millones de universitarios que en los últimos 30 años han adquirido al menos cierto dominio en español. Cuando se les pregunta a estos estudiantes, ¿por qué? ¿Por qué español? La respuesta es básicamente clara. Básicamente porque lo ven como algo marcadamente instrumental. Consideran que el español les proporciona una mayor proyección internacional al tiempo que lo contemplan como un activo a la hora de acceder al mercado de trabajo. Es decir, si yo presento un currículum donde no hablo español, pero otra persona presenta el mismo currículum añadiendo hablo español, esta otra persona va a tener más oportunidades en el mercado laboral que yo. Entonces, quizá deba aprender español. Pero al mismo tiempo, como hablaba del caso del distrito de El Paso, en muchos puestos de trabajo existe una prima salarial ligada al conocimiento de español. Es decir, mayores salarios,
mayores oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y es algo que los estudiantes valoran muchísimo. Pero por supuesto esto es simplemente una visión global de la historia. Ahora le voy a ceder la palabra a mi hermano, que hablará un poquito más sobre las oportunidades económicas del español y de ser bilingüe español-inglés, sobre todo para Texas, pero en general para Estados Unidos. Muchas gracias, Maite. Como bien dices, la visión de contexto es clara. La evolución del español, del uso del español en Estados Unidos y el tamaño de la población hispanoparlante hacen que uno se pregunte no solo qué subyace a estos patrones, sino también cuál es la dimensión económica del español en Estados Unidos. Maite ya ha aludido a algunos de los factores que subyacen y nosotros vamos a continuar en la presentación dando un poco más de detalle y contexto precisamente a estas razones económicas del valor del español en Estados Unidos. Antes de empezar, me gustaría un poco dar un paso atrás y tener una perspectiva más detallada de qué hay detrás de los datos del censo, que son los datos en los que principalmente hemos basado nuestro análisis de situación del español en Estados Unidos. Cuando nos fijamos en los datos del censo, Maite, ¿te importaría pasar la...? Muchas gracias. Cuando nos fijamos en los datos del censo, tenemos que pensar que el censo, o tenemos que preguntarnos por qué en el censo se pregunta la lengua que se habla en los hogares. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que figura cada vez que rellenamos el censo. Y en gran parte esto tiene que ver con el título sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que requiere un acceso significativo, que se facilite el acceso a los servicios y atención equitativa para aquellas personas que tienen dominio limitado del inglés. Por lo tanto, conocer y cuantificar la proporción de residentes en el país que tienen un conocimiento limitado puede ser útil. Y de hecho es útil en la práctica. Por ejemplo, solo como una ilustración, ¿por qué es tan simple o ha sido tradicionalmente tan simple el encontrar personal bilingüe en hospitales o en oficinas médicas o documentación bilingüe? En parte es porque acceso al Medicare requiere cumplimiento con el título sexto de la Ley de Derechos Civiles y una de las maneras con que se cumple con este requerimiento es facilitando documentación en varias lenguas, incluido especialmente el español, así como acceso a atención al paciente en español. Este es simplemente uno de los ejemplos. Claro, si esta es la motivación principal del gobierno federal para interesarse por cuantificar la población que habla otras lenguas, cumple su cometido, pero también deja lagunas en el conocimiento que tenemos acerca de la huella de lenguas como el español en Estados Unidos. Y Maite ya ha aludido a algunas de estas lagunas en su presentación. Voy a simplemente reiterar algunas de ellas brevemente. No nos da más que información que son valoraciones subjetivas de los propios encuestados acerca de su propia competencia en el inglés y el uso del español que hacen en el hogar. Pero no tenemos una manera objetiva de evaluar hasta qué punto la valoración subjetiva se corresponde con los conocimientos reales del individuo. Y esto podría ser en algunos casos un problema. Tampoco incluye a individuos que hablan español. Maite ha aludido a esto anteriormente, pero no lo utilizan en casa. Y no se puede distinguir con claridad a aquellos que son nativos de español y que lo hablan en casa, de aquellos que son nativos de otra lengua, pero son capaces de comunicarse de manera efectiva en español como segunda lengua. Y es precisamente este subgrupo, el de los
que usan el español como segunda lengua, el que probablemente estemos subestimando en las estadísticas que he presentado anteriormente. Hablaremos un poco más de esto más adelante, por supuesto. Tampoco tenemos una idea muy clara acerca de exactamente la calidad o la frecuencia con que se usa el español a través de del censo. Dos fuentes de información voy a usar para tratar de cuantificar el impacto económico del español en el país. Una es el American Community Survey. El American Community Survey es una encuesta que se realiza de forma anual entre cada uno de los censos. Los censos los realiza el gobierno federal cada 10 años. Estos datos tienen las mismas preguntas que el censo en cuestiones de lengua, pero dan muchísimo detalle sobre cuestiones como el nivel educativo, procedencia, origen, remuneración en particular, y nos van a permitir a grosso modo cuantificar la potencial prima salarial o de remuneración que los individuos pueden esperar por aprender el español. Hablaremos de eso en un segundo. Pero la principal fuente a la que me voy a referir es un cuestionario propio que realizó la Reserva Federal de Dallas el año pasado a finales de septiembre de 2020. Una de las limitaciones es que la encuesta se realizó solo dentro del distrito, y esto incluye el estado de Texas y también partes del sur de Nuevo México y del norte de Luisiana. El distrito es en cierta manera representativo, pero una de las características de este distrito del país, o de las tendencias del país, pero una de las características de este distrito es que hay una fuerte impronta de la población hispana y del español en todas partes. La encuesta se realizó en línea y solo en español, de manera que ya hay una selección natural. Son aquellos que tienen conocimientos suficientes para entender las preguntas en español los que van a participar en esta encuesta. Pero esto incluye a un total de 400 participantes que pueden ser nativos y que también incluye a aquellos que son aprendices de español, incluyendo hablantes de herencia que puedan tener competencia limitada, pero son capaces de entender y leer en español, y estudiantes de español como segunda lengua, o aquellos que han estudiado español y la usan como segunda lengua. Esta encuesta nos va a permitir explorar con un poco más de detalle cuestiones que son cruciales. La primera que me gustaría mencionar, hay muchos aspectos interesantes que descubrimos al realizar esta encuesta, pero la primera cuestión o el primer punto que me gustaría resaltar es la conexión, la fuerte conexión entre el uso del español en el entorno familiar y la transmisión del español a través de las generaciones. Y esto es clave para explicar el grado de pervivencia o por usar una palabra que se ha vuelto muy de moda actualmente, la resiliencia en el uso del español en los Estados Unidos. El gráfico en cuestión que se muestra a la izquierda de la pantalla incluye datos en los que se refleja el comportamiento de los padres o las respuestas de los padres, mejor dicho, acerca del comportamiento de los hijos con respecto al uso de la lengua española. La barra más a la izquierda representa los resultados totales para el conjunto de la población participante en la encuesta. Las otras tres barras representan sucesivamente los resultados para aquellos que tienen inglés dominante, y explicaré esto en un segundo, para los bilingües y para aquellos para los que el español es dominante, aquellos de los participantes para los que el español es dominante. Bilingües, en el sentido práctico de esta encuesta, son aquellos que nos dicen que son capaces de usar indistintamente, con fluidez, el español tanto para hablar como para leer, así como el inglés. O sea, que tienen habilidad en ambas lenguas y que las usan con frecuencia similar. Inglés dominantes son aquellos
que prefieren hablar o escribir en inglés, y español dominante es el grupo de aquellos que hacen lo contrario, que prefieren hablar y leer, no debí decir escribir, hablar y leer en español. Si nos fijamos en todos estos datos, para la población total, la franja lila representa el porcentaje de aquellos cuyos hijos o no usan ya el español, usan solo el inglés, o usan el español muy poco, con muy poca frecuencia. Que podrían tener competencia limitada. Un 9% del total para el conjunto de la población. Esto sube al 33% si nos fijamos en el grupo en el que los padres tienen el inglés como lengua preferente. La implicación de esto es que uno de los factores que aparece como crucial en la transmisión del español es que los padres hablen el español. Si los padres no hablan en español de manera habitual en el hogar o lo usan de manera habitual delante de los hijos, es muy probable que estos terminen usando exclusivamente el inglés. Sin embargo, cuando nos fijamos en los otros dos grupos, bilingüe y español dominante, lo que observamos es que la pérdida del español es muy reducida en estos grupos. Se conserva el español o se tiende a conservar el español, y de hecho la tendencia, si cabe, es hacia el bilingüismo. La preferencia que subyace a los datos es que los padres prefieren que sus hijos mantengan el español, pero que lo hablen igual de bien, o que lo hablen tanto como el inglés. Otros factores que pueden incluir o que pueden influir, que no están representados en esta gráfica, pero que a través de esta encuesta sabemos que influyen en el uso del español y en la transmisión del español, es la influencia de asociaciones culturales, las conexiones con el país de origen, el uso en oficios religiosos y sobre todo uno de los factores fundamentales son los medios de comunicación. Una de las preguntas que les hicimos a los participantes en esta encuesta es cuando reciben información en español, cuáles son, y si reciben información en español, cuáles son los canales a través de los que reciben esta información. Y supongo que no sorprenderá a nadie que la televisión en español y las redes sociales en español son cruciales, incluso para aquellos que prefieren relacionarse en inglés o que tienen incluso competencia limitada en inglés. Otro punto más del que me gustaría hablar es el factor crucial de la educación. Maite ya ha hablado con gran detalle sobre la situación, sobre el terreno de la educación. Y aquí lo que cabe resaltar es que incluso entre la población hispanoparlante existe una demanda potencial muy sustancial, y esto crea oportunidades en la enseñanza, como Maite decía, y que cada vez parece haber más una preferencia no solo por clases de español, sino por la posibilidad de acceder a la educación bilingüe. O lenguaje dual, como el distrito escolar del Paso lo denomina. Otro de los factores que cabe resaltar, que es consistente con esto, es un estudio del Pew Research de 2011. Nuestros datos son consistentes con este patrón de comportamiento. Según el Pew Research Center, el 47% de los hispanos de tercera generación todavía afirma hablar el español muy bien o bastante bien. Posiblemente a nosotros nos gustaría que el porcentaje fuera más alto, pero si nos fijamos en relación con otras lenguas, el patrón habitual en la mayoría de las otras lenguas en Estados Unidos ha sido el de que la lengua termina perdiéndose a la tercera generación. El hecho de que casi el 50% de los hispanos no solo hable español, sino que lo hable muy bien o bastante bien es buena nota, o da buena nota de la resiliencia del idioma, y también da buena nota de algo importante, a lo que voy a referirme en un segundo, y es que el español, al contrario que muchas
otras de las lenguas que se hablan en Estados Unidos, aparte del inglés, tiene una masa crítica lo suficientemente grande que el uso de la lengua no se limita exclusivamente ya al uso dentro del hogar, que es lo que captura el censo, o al uso en las aulas, en las escuelas, en los institutos o en la universidad donde se enseñan idiomas. El idioma se usa, como decía anteriormente, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, se usa en los oficios religiosos, en las actividades culturales, en todo tipo de relaciones sociales y, de manera importante, esta es la que queremos resaltar, también en las relaciones laborales y cada vez más. Si nos fijamos en el gráfico que se está mostrando ahora mismo sobre el uso del español, aquí le preguntamos a los participantes de la encuesta qué tanto usan la lengua española en su día a día en el trabajo. Una vez más, la barra de la izquierda representa el total, las respuestas para todos los participantes. Las 4 barras que siguen representan las respuestas que nos dan aquellos que se clasifican como empleados, gerentes, ejecutivos y dueños. Y también, como ocurría antes, el color lila nos va a indicar aquella proporción de participantes en la encuesta que dicen no usar o usar muy poco el español en su lugar de trabajo. Para el conjunto total es el 10%, lo que significa que el 90% de los participantes que hablan español lo usan en las actividades que realizan en su empresa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si nos fijamos en los detalles que subyacen a estas respuestas, 2 son las razones principales que se aducen. La primera es que las relaciones con otros empleados de la empresa, con los gerentes o incluso con los dueños, y esto es particularmente significativo cuando el dueño es hispanoparlante también, se facilitan si uno se puede comunicar y se comunica en español. También, obviamente, y esto probablemente no será gran sorpresa, empresas que tienen mucho contacto o actividades que tienen mucho contacto con comercio internacional y especialmente comercio con países hispanoparlantes, valoran especialmente el uso, la habilidad de los empleados o de sus gerentes incluso de hablar la lengua española. Pero la otra razón, y esta quiero recalcarla especialmente, que subyace es la demanda de los clientes. Cada vez son más los clientes hispanoparlantes que demandan hablar español. Y si uno simplemente observa de manera casual, al menos quizá esto no sea homogéneo en todo el país, pero ciertamente es muy marcado en áreas de gran concentración de población hispanoparlante. Cada vez es más fácil relacionarse tanto a través de sitios web como a través de atención al cliente en español. Los formularios se facilitan en español. La información telemática se facilita en español. Uno puede ir al banco, puede ir al doctor, puede puede comprar en Amazon o cualquiera de estas empresas online o en persona y con toda seguridad se puede relacionar en español. Una vez más, esto probablemente haya varianza regional, pero esto es uno de los patrones que subyace la demanda de los hispanoparlantes, la demanda propia de los hispanoparlantes. Y cabe resaltar aquí que no es solo el número. Maite nos ha dado una idea de la magnitud y el crecimiento de la población hispanoparlante en Estados Unidos, con todos los caveats que hemos discutido anteriormente. Es también el tamaño del ingreso disponible de estos hispanoparlantes lo que hace la demanda un fuerte factor o una fuerte motivación para las empresas que están interesadas en captar ese mercado hispanoparlante
y ven en empleados que saben comunicarse en español de manera efectiva y los ven a ellos como un activo. Para daros una idea de contexto, usando datos del el American Community Survey de 2019, podemos estimar de manera conservadora que el tamaño del ingreso disponible total de esta comunidad hispanoparlante estadounidense, residente en Estados Unidos, es equivalente más o menos en magnitud al tamaño de la economía mexicana y no muy por detrás del tamaño de la economía española. Tengamos presente también que la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos es menos de la mitad de la población de México. Esto significa que en promedio el consumidor norteamericano hispanoparlante tiene mucho mayor poder adquisitivo que el importador en México o en otro país extranjero. ¿Es este tamaño y la significación del mercado doméstico uno de los factores que está influyendo de manera decisiva en la adopción de una economía cada vez más bilingüe, donde el español y el inglés se usan con naturalidad? Hemos hablado del español, de los beneficios potenciales en el mercado laboral desde diferentes perspectivas. Me gustaría volver a mirar un poco de cerca los datos de la American Community Survey aquí, para todo el país, para Estados Unidos. Nos gustaría tener información sobre cuál es la prima que un no nativo de español obtiene al hablar la lengua o podría obtener potencialmente al aprender a hablar el español. Obviamente no tenemos estos datos o no con la precisión que nos gustaría, pero tenemos una aproximación razonable y es que nos podemos fijar en los 7 millones de residentes estadounidenses que se definen como no hispanos en el censo, pero que hablan en español con regularidad y con frecuencia en el hogar. Esta es nuestra aproximación al patrón de los individuos que tienen el español como segunda lengua, que han aprendido el español. En los gráficos represento el promedio de ingresos. Esto es el salario, pero todo tipo de ingresos que los individuos consiguieron en 2019. A la derecha tenemos el ingreso promedio para aquellos que hablan español con un muy buen nivel de inglés, mientras que la columna o la barra de la izquierda representa a aquellos que no son hispanos, pero son monolingües en lengua inglesa. Y en el centro veremos los datos de aquellos que hablan inglés, pero potencialmente tienen capacidades limitadas en español. O presumiblemente tienen capacidades limitadas en español. La diferencia entre tener capacidades limitadas en español y ser monolingüe en inglés en términos de remuneración promedio es mínima. Pero la diferencia entre monolingüe y bilingüe español, lo que podríamos considerar bilingüe español, es significativa, en torno a $2.500, $3.000 más, lo que significa una prima de cerca del 3%. Esto es un valor bastante significativo. Dos conclusiones sacamos de aquí. Primera es que si uno va a aprender el español, competencias limitadas no es quizá suficiente. Adquirir un buen nivel de español es necesario para acceder a estas oportunidades de las que venimos hablando y beneficiarse de esta potencial prima del bilingüismo. El segundo factor es que existen diferencias regionales, dependiendo de la actividad económica del individuo, del nivel educativo, etc. Todo esto es muy cierto. Pero lo que subyace aquí son al menos dos posibles
patrones que merece resaltar. Uno es ¿por qué pagar una prima al bilingüismo? La Academia Americana de Artes y Ciencias ha explorado recientemente las ideas o el consenso académico sobre el potencial valor cognitivo de los bilingües. Y uno de los argumentos que sugiere, recomendando al Congreso estadounidense la educación en lenguas extranjeras, es que el rendimiento académico de los bilingües no es inferior como se pensaba anteriormente. Esto no es más que un mito, ya que la evidencia tiende a sugerir lo contrario. Que el rendimiento académico es superior, y esto puede trasladarse, por lo tanto, en mejores oportunidades laborales más adelante y en mayores ingresos. El otro factor importante, y me voy a dirigir a la próxima transparencia para elaborarlo, es que aquellos que aprenden español tienen una habilidad que está en demanda. Lo que está pagando el mercado es la habilidad de comunicarse dualmente en español, así como en inglés. Y esto es porque existe una carencia. Maite ha hablado de un sector en la que, el sector de la enseñanza, en la que las carencias parecen aparentes. Dada la demanda potencial que habría para aprender español o para fortalecer el conocimiento del español. Otros factores que pueden influir son relaciones comerciales. Yo he hablado un poco del tamaño del mercado interno, pero otro factor importante que es un activo para la economía española es el hecho de que el conocimiento tan extendido del español en Estados Unidos también facilita las relaciones internacionales. Una de las maneras en que podemos explorar esto es las relaciones comerciales. Hay varias maneras de explorar esto. El gráfico que presento aquí explora la relación que existe entre el comercio con socios comerciales del resto del mundo y Estados Unidos en términos de exportaciones. Los puntos azules indican países en los que la lengua predominante es el español. El resto de puntos, países con los que Estados Unidos comercia, en los que la lengua no es el español. Las líneas punteadas indican la predicción de un modelo básico, un modelo que en comercio internacional se conoce como la ecuación de la gravedad, exportado de la física, que relaciona el nivel de comercio al tamaño de la economía del socio comercial y la distancia de Estados Unidos a ese socio comercial. Lo que cabe resaltar de estos datos es que la relación entre la línea punteada en azul, que sería la predicción de este modelo de la relación comercial que cabría esperar en base a esos dos factores, para países de lengua española, está por encima de la línea punteada de color negro, que representa el tipo de relación comercial que se establece entre países que hablan otro tipo de lenguas, incluso el inglés. Con este ejercicio podemos evaluar cuánto cuánto se facilitan las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo, porque Estados Unidos es capaz de conectar con esta comunidad internacional de más de 500 millones de hispanoparlantes en todo el mundo. Y la cuantificación razonable a la que llegamos es que las exportaciones pueden llegar a ser hasta 160.000 millones. Estos son billones en términos americanos más altas como resultado de la fuerte implantación del español en los Estados Unidos. Muy brevemente, hacemos lo mismo, el mismo ejercicio para las importaciones. Y los datos sugieren que el beneficio es bilateral, que también los países hispanoparlantes se benefician de esta relación estrecha, de este vínculo estrecho que se consolida a través de la lengua, con exportaciones a Estados Unidos más de 100.000 millones por encima de lo que el modelo básico pronosticaría. Esto da una visión
más detallada de la compleja interacción de la lengua con los factores económicos, y probablemente también les da una idea de la relación que tiene y del valor que tiene para los hispanoparlantes y para aquellos que quieren aprender español en Estados Unidos esta lengua. Para resumir brevemente, digamos que los puntos principales que queremos transmitir son, en primer lugar, existen oportunidades laborales crecientes y tangibles. El sector de la enseñanza potencialmente es uno de los ejemplos, pero también existen otros sectores. Cada vez más partes del país, yo diría que incluso Estados Unidos en su conjunto, empieza a adaptarse a lo que hemos dado en llamar una economía bilingüe. Y pensamos que esto tiene beneficios para el individuo y beneficios más generales para el país. La consolidación del mercado interno de hispanoparlantes, el gran tamaño de del poder adquisitivo, el poder adquisitivo de estos hispanoparlantes y el tamaño del ingreso disponible hacen que sean un factor de demanda muy potente y una de las razones fundamentales que premian el conocimiento del español como segunda lengua o como lengua nativa, siempre que se sea bilingüe de inglés también. El español es una clave geoestratégica, no podemos hablar en gran detalle de esto, pero creo que es bastante razonable, que es un punto bastante bien entendido, pero también, y quizás menos reconocido, es un activo intangible para la economía estadounidense porque fortalece el tipo de relaciones comerciales, flujo de información, inversiones, relaciones internacionales extensas del que hemos hablado a través de la particular ilustración de los datos de comercio internacional de Estados Unidos. En términos de conclusiones, quizá el público en general no es lo suficientemente consciente de estos beneficios económicos del español, tanto a nivel individual como los beneficios o las externalidades que se generan por la mayor actividad económica y la mayor integración internacional que surgen o que se relacionan con el bilingüismo español-inglés o inglés-español. Y parte de nuestra presentación y nuestros esfuerzos es precisamente el interés por comentar este tipo de puntos, por hacerlos patentes y visibles. Ya existen muestras de la importancia que está llegando a tener el español en muchos de estos sectores. No voy a repetir lo que venimos diciendo, pero ¿cuáles son los retos de futuro? Y desde nuestro punto de vista, el principal reto de futuro en Estados Unidos, aparte de anclar el español o de fortalecer la educación en español, que permitirá además mejorar y extender el uso del español en el país, es capitalizar los beneficios de esta economía bilingüe. Parte de ello involucra reconocer el papel de los individuos bilingües y la importancia que tienen no solo en el panorama cultural y social, pero también en la parte económica para Estados Unidos. Y en segundo lugar, confrontar los retos, como por ejemplo los cuellos de botella, la falta de suficientes profesores de español en la educación, en el sistema educativo, para potenciar así las grandes oportunidades que pensamos se derivan de la importante presencia y huella del español en los Estados Unidos. Hay una serie de referencias que quería brevemente mencionar. Parte de este trabajo se basa en trabajos que hemos publicado durante el último año a través de la Reserva Federal de Dallas, pero también hay otros fuentes importantes que les facilitaremos a todos ustedes sin ninguna duda. Permítame que también les dé nuestros correos electrónicos de contacto por si tienen alguna cuestión más allá de lo que podamos hablar en la sesión de preguntas ahora mismo. No tengan duda en ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de cuestión que tengan sobre este tipo de temas. Y con esto concluyo agradeciéndoles la atención y creo que igual que Maite, esperando con mucho gusto las preguntas que tengan para nosotros. Pues muchísimas gracias a ambos por esta magnífica presentación tan clara, tan precisa, tan
con datos tan bien analizados, no ha sido solo una presentación de datos, sino una explicación, por todas esas matizaciones que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos, que a veces se presentan datos como muy alegremente y detrás de ellos hay factores que modificarían la interpretación positiva o negativa que se haga de ellos. Así que muchísimas gracias. Quiero animar a los presentes a hacer sus preguntas por el chat. No sé si hay alguna pregunta ya. ¿No? Bueno, mientras la gente se anima, yo quería hacer alguna pregunta. Tenía ya anotadas 2 o 3 preguntas. Una de ellas iba dirigida en principio a Maite, pero aludió a ella también Enrique, que es precisamente sobre este tema de la matización de los datos que se obtienen, y se refiere al hecho de la valoración subjetiva, ¿no? de los censos y de los estudios. Entonces, mi pregunta era, la voy a hacer en todo caso, aunque Enrique, como digo, ya aludió a cómo los datos a veces no son del todo fiables, ¿no? Al hecho de sí, la percepción, al hecho de basarse en la percepción personal de los hablantes respecto al nivel que se tiene del español en este caso, ¿no? Si es muy bueno, los que dicen muy bueno, verdaderamente es bueno objetivamente, pero también los que dicen no muy bueno, es realmente no muy bueno, y podríamos pensar que quizás, bueno, no pasa nada porque se compensaría, ¿no? Se compensaría el margen no sé cómo se dice en términos económicos, pero el margen de error, ¿no? Podría compensarse, pero quizás no se compense, porque también es verdad que sabemos que a veces las diferencias de autopercepción varían de unas nacionalidades a otras, ¿no? Siempre se dice, hay nacionalidades que tienen mucha inseguridad respecto a su dominio de la lengua extranjera y otras quizás un exceso de seguridad. Con lo cual, a lo mejor en algunas hay más error en los que dicen muy bueno y en otros hay más error en los que, quiero decir, que quizás no se compense. Entonces, no sé si hay manera de compensar ese margen de error en los estudios, o cómo se maneja, o simplemente hay que aceptarlo hasta que no se puedan hacer estadísticas más objetivas del dominio de la lengua. Bueno, pues no sé si cualquiera de los dos quiere comentar esto, algo al respecto. Creo que tienes muchísima razón. El problema que tenemos ahora es que simplemente podemos suponer que sus valoraciones subjetivas se basan en algo objetivo, es decir, me puedo comunicar, no me puedo comunicar, pero como tú misma mencionabas y nosotros hemos mencionado a lo largo de la presentación, es algo completamente subjetivo. Por eso hemos querido presentar estos los datos que tenemos sobre el censo, pero vamos a tener un poco en cuenta que hay que tomarlos con cautela, porque como tú misma mencionabas, no significa que sean incorrectos, pero no dejan de ser valoraciones subjetivas que tenemos que tomar con esa cautela. Personalmente creo que va a ser bastante difícil por ahora tener unas valoraciones más objetivas, porque a no ser que tomáramos a estos individuos y los testáramos de forma masiva, como por ejemplo con los exámenes del TELE que realiza el Instituto Cervantes, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Es muy difícil cuantificar, ¿de verdad esta persona tiene un nivel bueno de español o tiene un nivel malo de español? O igual con el inglés. Y después otra pregunta que tenemos que tener en cuenta es ¿qué significa exactamente bueno o muy bueno? Si lo comparamos con el marco de referencia de las lenguas, ¿es un B1? ¿Es un C1? ¿Es quizá una 2 porque pueden comunicarse en su vida diaria? Entonces, hasta que se encuentre una medida un poco más objetiva para poder cuantificar estos datos, simplemente podemos procesar los datos con la cautela pero tengamos en cuenta que esto es subjetivo. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos ya una pregunta
de Mariana Semer-Young. ¿Creen que el gobierno de Estados Unidos se interesa en facilitar la entrada de profesores extranjeros de ELE por trabajo? Responderé yo a esta. ¿Cree que se interesa? No sabría decir exactamente. Creo que debería interesarse, sí. Es una manera de suplir las carencias de profesorado ahora mismo. Pero personalmente, lo que pienso que debería preocupar más todavía al gobierno federal y a los gobiernos estatales es fomentar la educación en español en Estados Unidos para que sean profesores nativos americanos o estadounidenses los que sean bilingües y enseñen el español. Ahora bien, gran parte de estas carencias se reflejan en iniciativas a nivel de distrito escolar para intentar atraer profesores de español. Parte de estas iniciativas se traducen en bonus, primas salariales para profesores de español. Maite ha hablado del ejemplo del distrito escolar de El Paso. En otros distritos escolares también parte de esto de los esfuerzos es búsqueda de profesores en el extranjero. Y es muy curioso, lo digo simplemente como anécdota, pero todos los años llegan a Dallas un montón de profesores español desde España para trabajar en el distrito escolar. El distrito escolar los busca directamente, en el distrito escolar de Dallas los busca directamente en España y en otros países para suplir las carencias. Ya digo, mi opinión personal es que lo que al gobierno federal le debería preocupar es el fomentar la enseñanza en español, esa es mi opinión, y fomentar la enseñanza en español en Estados Unidos, de manera que esos profesores sean nativos también. Uh-huh. Muchas gracias. Si alguien se anima a preguntar oralmente también, por favor, indíquenoslo con el icono, con la mano, y son invitados a participar. Mientras tanto, yo pregunto si nadie se anima. Me ha gustado también mucho la matización que habéis hecho respecto al tema de cuantificar hablantes de español, de la matización sobre cómo está quizás subestimada la cantidad o el número de aquellos que hablan español como segunda lengua. Y es verdad que quizás en Estados Unidos haya un exceso de focalización en los hablantes de herencia o los nativos, ¿no? de español en este tipo de estudios. No sé si piensas que habría que pasar a centrarse más o no centrarse más, pero centrarse también en los hablantes de español como segunda lengua, que seguramente serán más, ¿no? que por necesidad, por números de población. No sé qué pensáis al respecto. Y ya hay una palabra luego tomada, una vez que podáis responder a esto, si os parece pertinente. Sí. Yo creo que, perdón, Enrique, yo creo que tienes toda la razón, que hay que centrarse más en el estudio en tratar de cuantificar ese número de individuos que están aprendiendo español como segunda lengua, porque aunque los datos del censo no sean perfectos, al menos tenemos algunos datos de las personas que hablan de forma nativa el español. Pero conocer los datos de aquellos que lo hablan como segunda lengua y conocer más o menos qué nivel podrían tener en esta segunda lengua es algo que todavía está un poquito más atrás en cuanto a estudios. Sabemos menos del tema. Entonces, sí creo que es necesario conocer de verdad cuál es el estado del español en el país para, una vez sepamos, podamos saber cómo continuar mejorando, cómo ayudar a esos estudiantes, cómo ayudar a esas comunidades hispanas para que el español no se pierda. Perdón. Y podamos continuar tomando todos estos beneficios que podemos obtener del bilingüismo español-inglés, inglés-español. Uh-huh. Tenemos la palabra pedida de Mauricia Alarcón, que además es colega del Cervantes. No sé si estás en Albuquerque, Mauri. Sí, efectivamente. Nos habla desde Albuquerque, así que, bueno, más Gracias, cerca de Marta. Enrique.
Bueno, primeramente me gustaría daros la enhorabuena a María Teresa y Enrique. Ha sido una presentación estupendísima, con muchísima información y creo que nos ayuda muchísimo a situarnos, ¿no? Sobre todo a nosotros que estamos también trabajando desde fuera, ¿no? Y haciendo, por supuesto, una labor también importante, ¿no? En el tema del bilingüismo. Bien, hay una preguntita que me gustaría lanzaros a quien crea conveniente que la pueda responder. Y nosotros aquí en Alburquerque, como comentabais al principio, pues la parte suroeste siempre ha sido bastante marcada por toda esta parte de inmigración que ha habido importante y que además tenemos pues, los de lengua heredada de hace tiempo, ¿no? Tenemos los hispanos, ¿no? Estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Y aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué. Yo estoy aquí como coordinadora académica y nosotros tenemos programas de after school en diferentes escuelas. Y estas escuelas bien pueden ser de un modelo u otro. Según mi parco conocimiento, existen 5 modelos de sistema o de programa bilingüe. Está el de mantenimiento, el de enriquecimiento, está el transicional, el bilingüe, y luego el bilingüe depende, tienes el 50-50, tienes el 15, bueno, en fin, hay una variedad que a mí eso me sorprendió muchísimo. Y entonces, mi pregunta es la siguiente, y es lo que yo nunca he podido entender muy bien. ¿Realmente hay alguna forma de entender? Es decir, hemos dicho, o bueno, habéis dicho, mejor dicho, que realmente se necesitan profesores y que muchas veces piden profesores desde España, por eso tenemos también, ¿no?, estos profesores visitantes que llegan. Pero yo me cuestiono lo siguiente, y es que a veces me he encontrado con maestros que están enseñando en el sistema bilingüe, de cualquiera de estos modelos, y no tienen, no son puros bilingües ellos. Me comentaba un profesor hace poco que cuando tienen que hacer estos exámenes, tenían a una niña que acaba de venir de México. Las preguntas, o sea, el texto, por poner un ejemplo, el texto era en español, pero las respuestas eran en inglés. Tenía que responder en inglés. Esta niña, lógicamente, aunque tenía un buen nivel, no podía contestar porque no tenía inglés. Entonces, ¿de qué manera estamos, ahora volviendo un poco a lo que decía Marta, de qué manera podemos saber realmente si esos niños tienen un buen dominio o no del español, de la forma en que se les está puntualizando, o sea, se les está calificando? Por otro lado, nos encontramos con el maestro, es decir, nos piden que vengan maestros de fuera, pero a veces no son bilingües y les toca dar, por ejemplo, matemáticas en inglés. ¿Hay alguna forma, no sé si me podéis responder un poco a este tipo de... Para mí es un poco, no sé, incomprensible, no sé muy bien si me podéis dar un poco una, no sé, una respuesta o una sugerencia a esta cuestión que yo no la entiendo muy bien, y a lo mejor no sé si es porque me faltan herramientas o no sé, vosotros creo que lleváis más tiempo. En fin. Gracias, Mauri. Nada. Déjame que empiece yo. Seguro que Maite tiene más que añadir, pero hemos hablado de cifras agregadas. Número de estudiantes que hablan español. Uno de los factores de los que conocemos bien poco y que es crucial es el que aludías, la calidad de la educación que se les está dando. Y la verdad es que experiencias como las que usted menciona, con profesores del extranjero que no son bilingües en inglés, no se pueden comunicar fácilmente, y profesores de español que tienen conocimientos limitados, son una de las muestras de las carencias del sistema educativo a la hora de enseñar la lengua. No es solo que falten profesores para dar clases de español, sino que faltan profesores cualificados. Y los números son tan grandes
que la verdad sospecho que soluciones a corto plazo para dar educación de calidad en español no hay muchas. Pero a largo plazo yo sugeriría que tomarse más en serio la educación en lenguas extranjeras y la educación del español en particular por parte de las administraciones, la federal como las estatales, los distritos escolares, es crucial. Necesitan un plan de largo plazo para adaptarse a una realidad que les ha sobrepasado. Hay muchos más hispanoparlantes ahora de los que había hace 20 años y sin embargo estamos básicamente muy limitados en la capacidad de atenderles. Esto es lo que diría. No sé si Maite quiere añadir algo más. Totalmente de acuerdo. La demanda de profesores de español es tan alta, sobre todo en algunos distritos escolares, que hay que cubrir la demanda. Y en algunos casos los requisitos que se les piden a esos profesores es únicamente ¿tú hablas español? Entonces enseña español. Pero no se evalúa exactamente, ¿tiene conocimientos de docencia? Porque incluso se contrata a profesores de español únicamente por ser de un país hispanohablante y no necesariamente implica que una persona que es española sepa enseñar español. Entonces, ese es parte del problema. Y el segundo problema es el que mencionabas, la forma en la que se evalúa a los estudiantes. Si el texto está en español, vamos a evaluar que es capaz de entender y responder preguntas o exponer el texto en español. Después hagamos lo mismo en inglés, pero si solo evaluamos algunas habilidades, como por ejemplo la lectura en español, pero luego les pedimos que produzcan en inglés, no estamos evaluando necesariamente que sepa español o que sepa inglés. Estamos evaluando que la persona pueda leer en español y escribir en inglés o hablar en inglés. Entonces, volvemos al punto en que estamos evaluando a los estudiantes de una forma que no necesariamente nos va a indicar el conocimiento que tienen del idioma. Entonces, creo que es importante no solo cubrir la demanda, sino cubrirla de forma eficiente, con personas cualificadas, al menos, y buscar formas de evaluar que de verdad vayan a evaluar lo que queremos saber. Si queremos saber si la persona es capaz de hablar en español, que el test sea en español y que evalúe las distintas destrezas lingüísticas, no se limite simplemente a leer. Lo mismo con inglés, lo mismo si es capaz de traducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Enrique. Pienso que es tan importante cubrir la demanda como hacerlo de forma eficiente y que de verdad cubra las necesidades que hay. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos un poco justo ya de tiempo, pero hay una pregunta y como es un tema tan apasionante y no tenemos mucha oportunidad, vamos a darle paso a Ana María López Jimeno. Perdón. ¿Puedes preguntar, Ana María? Pero Hola. no sí, no te ve. Eso, Vale. sí. El micrófono. Bueno, hablo desde Toledo, en España. Me ha sido interesantísima la charla. En realidad, creo que casi todo el mundo sabemos en el fondo que esto está pasando. No es mío. Básicamente, quería preguntar que, dado ese problema que estamos exponiendo de los profesores, ¿no sería mejor, digamos, concentrarse en hacer unos cursos, digamos, que lo más efectivos posibles para la formación de profesorado, incluso para gente que quizás nunca se planteó ser profesor, pero que tiene un buen dominio del idioma? Que es una de las cosas que a mí, francamente, me he quedado un poco alucinando de que se puedan hacer exámenes en los que te preguntan en español, pero tú tienes que contestar en inglés. O sea, es como, como dicen por aquí también, que te explota la cabeza, ¿no? Si tú quieres evaluar el nivel de idioma, de dominio de un idioma, tendrás que hacer el examen en ese idioma. Pero sí, básicamente yo creo que lo fundamental sería plantearse unos sistemas de formación del profesorado, porque el profesorado tiene... Para mí es la clave en cualquier tipo de enseñanza. Si el profesor es bueno y si el profesor tiene la capacidad de comunicar, y el hecho de que conozca su idioma no significa que lo vaya a saber enseñar, hay que enseñarle a que sepa enseñar ese idioma. Entonces, habría que concentrar quizás los esfuerzos en hacer unos cursos reales muy efectivos de formación del profesorado, porque hay escasez de profesores y los que se pillan son malos, señores.
o arreglamos los profesores o vamos a seguir trasladando esa incompetencia a los siguientes alumnos, porque si una persona pronuncia mal y los alumnos aprenden a pronunciar mal, no estamos avanzando, al contrario, estamos yendo para atrás. Es mi opinión. Soy profesora de español y de inglés, llevo 40 años enseñando y siempre me he planteado que la clave es el profesor. Nos pongamos como nos pongamos. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me gustaría añadir que no puedo hablar por todos los Estados Unidos, pero esos cursos existen en Texas. Imagino que existen en otros estados, pero voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo trabajaba en la Universidad de Texas, yo trabajaba enseñando el máster en las clases de lingüística, en el máster de enseñanza de español para profesores. Y esos cursos, algunas de las clases las pagaba los distritos para que sus profesores de español pudieran tomar las clases y así actualizarse, mejorar en su plan docente. También todos los semestres, es decir, al menos 2 veces al año, hacían talleres de formación. Y cómo funciona en Texas es, cada cierto tiempo los profesores tienen que renovar su licencia de ser profesor. Sí, eso es estupendo. Sí. Entonces, tienen que demostrar que han participado en este tipo de talleres, que han tomado este tipo de clases para demostrar que, sí, yo me gradué hace 30 años, ¿no? Pero no sigo enseñando como entonces, me he puesto un poco al día en cómo funciona. Y estoy de acuerdo, creo que la parte principal es el docente en el proceso de enseñanza. Yo no veo tanto como un problema que el profesor tenga algún problema de pronunciación, porque hay otras formas en las que se puede presentar. Por ejemplo, mis estudiantes aquí quieren aprender y sobre todo comunicarse con Latinoamérica, pero yo utilizo vosotros en clase y yo utilizo español de España. Entonces, lo que yo hago es traigo a amigos hispanohablantes de otros países, audios, de tal forma que traigamos esa variedad. Entonces, yo creo que es importante que los docentes tengan un buen dominio del español. No hace falta que sea perfecto, pero al menos un buen dominio del español y estén calificados para enseñar. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo, si me lo permiten, tengo una pregunta muy rápida, un poco delicada quizás, se la voy a dirigir a Enrique como economista. Con todos estos datos que tenemos, los datos, por ejemplo, que hay 41 millones de hablantes de español en Estados Unidos, que la capacidad, no sé si habíais dicho la capacidad de compra o era casi como, creo que era eso, que era como la de México. El tamaño del ingreso disponible. Pongámonos en contexto. El tamaño del ingreso disponible de los hispanoparlantes en Estados Unidos es equivalente a toda la economía, a todo el Producto Interior Bruto de México. Bueno, pues entonces, dado ese contexto, mi pregunta es si no sería ya adecuado que abandonáramos, sé que es un tema controvertido y político y social, pero que abandonáramos ya el término minoría para el español en Estados Unidos. Es verdad que hay 300 y pico millones de la población de habitantes en Estados Unidos y que estos son 41 millones, pero teniendo en cuenta que 41 millones son la población casi de España, que es el segundo país ya en total. No sé cómo lo ve, no sé si en economía o en sociología hay algún indicador para denominar a un grupo minoría. Soy consciente perfectamente de la diferencia entre 41 millones y los 300 y pico, pero me refiero hasta qué punto podemos seguir denominando este grupo de hispanoparlantes minoría, si no convendría más empezar a llamar hablantes de L2 o de, como se habla en multilingüismo, L2, L3, no sé, sé que eso también es un poco estéticamente feo, pero bueno, quería saber un poco tu opinión o vuestra opinión al respecto. Mira, te voy a responder con una alusión a la cita con la que empezábamos del emperador Carlomagno. Creo que lo que sí podemos empezar a decir ya es que Estados Unidos es un país con 2 almas y una de ellas es de carácter español, hispanoparlante, pero se entienden. Y de hecho, lo que nos gustaría
es precisamente favorecer el entendimiento y el conocimiento sobre esta parte tan importante de la cultura y la economía de Estados Unidos, que a veces no los propios norteamericanos no aprecian lo suficiente, incluso algunos de los hispanoparlantes. Ese es el punto número uno. El punto número dos es, incluso aunque nos fijemos simplemente en un número, porcentaje, hay en Estados Unidos ya centenares de condados donde más del 50% de la población es hispanoparlante. En Texas solamente hay más de 50 condados. El condado de El Paso, al que nos venimos refiriendo bastante, más del 65% de la población son hispanoparlantes. Es imposible de manera objetiva pensar en el español como si fuera una lengua minoritaria en el sentido de residual. Es minoritaria en el sentido de que es la segunda lengua, hay otra lengua más hablada, pero residual no, es una parte integral de las comunidades y la economía de este país y debemos apreciarlo. Muy bien, bueno, pues creo que ya sé tu opinión también. Pues muchísimas gracias. Hay un comentario respecto al tema anterior, lo voy a leer y ya nos despedimos. Dice Fedora Braverman: no soy profesora, pero mis hijos son bilingües y van a la escuela acá en Estados Unidos. La variedad de maestros que mis hijos tuvieron y tienen es increíble. Maestros con un gran manejo del español, pero que no saben enseñar. Maestras de Estados Unidos con un acento inglés fortísimo. Han tenido de todo tipo de docentes, claro. Sí. Este es el contexto que tenemos. Y déjame que te dé un dato para terminar en relación con lo que Fedora ha dicho. Aproximadamente el 20-25% de los niños menores de 25 años, menores de 5 años en Estados Unidos ahora mismo son de hogares hispanoparlantes. El problema de la educación no va a desaparecer. Todo lo contrario, es un problema fundamental y es un problema para el futuro de la lengua y en nuestra opinión de estas comunidades en Estados Unidos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Enrique y María Teresa. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su asistencia, por sus preguntas, por su atención y muchísimas gracias de verdad, María Teresa y Enrique, por esta presentación, por este tema tan candente, tan interesante, tan novedoso desde hace unos años y por toda esa presentación tan clara y precisa que nos permite interpretar la realidad desde este otro punto de vista del valor económico y del futuro laboral. Gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Ojalá sea así. Sí. No os vayáis todavía, María Teresa, queríamos despedirnos de vosotros. Gracias a todos y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.